Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Noelia Alonso García, la que debería de estar ahí hoy con vosotros, pero bueno, lamentablemente por cuestiones de salud no va a poder ser. Entonces se me ha ocurrido grabar un vídeo para que al menos podáis satisfacer la curiosidad que podéis tener acerca de la cristalografía. Bueno, yo nací en Astorga, porque este año ya veis que la Semana de la Ciencia está protagonizada por astorganos. Hice aquí mis estudios en el colegio y después ya me fui a estudiar fuera. Tuve la suerte de que un año que estuve en la Universidad de Liverpool me iniciaron un poquito en lo que era la técnica de cristalografía de rayos X y a mí pues me llamó bastante la atención, sobre todo, bueno, pues que me parecía como un poco magia aquello, ¿no? Y entonces cuando me volví a Salamanca a estudiar en la universidad, pues estuve investigando un poquito y contacté con el Centro de Investigación del Cáncer porque allí trabajaban con esta técnica. Así empecé un poquito mi andadura en este mundo, haciendo alguna colaboración mientras terminaba la carrera y después ya una vez que finalicé, pues me dediqué a hacer allí la tesis en el Centro de Investigación del Cáncer con el doctor José María de Pereda. La verdad es que bueno, es un mundo bastante fascinante, ¿no? Cuanto menos fascinante. Es verdad que requiere mucha dedicación, mucho sacrificio, pero luego tiene la gran recompensa y es que realmente las cosas que hacemos sirven para algo, ¿vale? Sirven para mejorar pues, el mundo en el que nos encontramos, para facilitarnos nuestra vida. Entonces, pues a pesar de todo ello y el tiempo dedicado, pues la gran recompensa es esa, que a todos nos sirve para algo. Entonces, bueno, pues les dejo aquí con esta presentación en la cual no solamente hablo de lo que yo he hecho allí en el laboratorio, sino un poquito más quiero hacer un recorrido por la cristalografía en general, ¿vale? ¿Qué usos tiene en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la biología molecular, que es en el que yo estaba desarrollando mis trabajos? Bueno, pues nada, ya hace unos años que estoy por aquí por Astorga, las circunstancias de la vida me han vuelto a traer al sitio de origen y bueno, ahora soy profesora, me dedico a la docencia, algo que siempre me gustó, la química también me gustó siempre mucho desde el instituto y ahora pues me dedico a la docencia, doy clases de física y química. Entonces nada, encantada de que estén aquí y espero que les guste la presentación. Muchas gracias y insisto que bueno, pido disculpas por no poder estar allí presente, ¿vale? Lo cual pues siento bastante. Venga, gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría darles las gracias por haber venido y por su interés en este maravilloso mundo que es la cristalografía. El objetivo o lo que realmente me gustaría transmitirles es qué hacemos, de qué manera lo hacemos y sobre todo para qué les sirve esto a ustedes, ¿no? Porque al final es con lo que se van a quedar, ¿no? El primer problema con el que nos encontramos los cristalógrafos es la confusión que existe entre vidrio y cristal. Hablamos del cristal de las gafas, del cristal de las ventanas, pero realmente esto no es cristal, sino vidrio. Entonces, claro, la primera pregunta que nos surge es ¿qué diferencia hay entre vidrio y cristal? Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Vale? Aquí tenemos un diamante, ¿vale? Y tenemos el carbón. Curiosamente, ¿existen diferencias? Sí, podemos ver las diferencias. ¿Vale? Yo puedo decir que una diferencia es 12 millones de euros, ¿vale? Pero aparte de eso, existen otras muchas diferencias. Que conste que en ambos casos estamos ante compuestos químicamente idénticos. Tienen la misma composición química, solamente tienen carbón, átomos de carbono. ¿Qué pasa? Bueno, pues que su apariencia no tiene nada que ver. Y esa diferencia entre uno y otro, vamos a ver por qué es. Mientras que el diamante vemos que son caras planas, tiene poliedros de caras planas, vértices muy bien definidos, ¿vale? El carbón pues tiene curvas, no tiene, ¿vale? Nada de simetría, no se ve ahí ningún orden. Esa es la palabra clave, el orden, ¿vale? Y es que la diferencia está en el orden. Mientras que el carbón está completamente desordenado, el diamante es todo lo contrario, es puro orden, ¿vale? Por eso se caracteriza. Vamos a ver cómo son por dentro, ¿vale? Si los vemos por dentro, el diamante, como veis, es una estructura totalmente ordenada, ¿vale? Hay una parte que se repite en las 3 dimensiones del espacio, mientras que el carbón, aquello es un caos, ¿vale? No hay ningún orden, ¿vale? No podemos sacar un patrón y decir esto se repite.
Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues que esa belleza externa se debe a la estructura interna. Cuando yo tengo un orden interno, eso lleva a esa belleza del cristal, que es la que nos da esa belleza externa, esa estructura externa. Por tanto, la morfología externa depende totalmente de la interna, ¿vale? Lo mismo nos pasa a nosotros cuando estamos bien con nosotros mismos, vamos, pues ya luce una sonrisa sin quererlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ya sabemos entonces qué es un cristal, vamos a ver cómo crecen los cristales. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos cristales de pirita, si cogiéramos, que es un sulfuro de hierro, esta sería la celda unidad, ¿vale? Voy a marcarlo para que se pueda ver mejor. Con el puntero vamos a poner rojo, ¿vale? Esto es la pirita, que está formada por átomos de azufre en amarillo y de hierro en naranja. Bueno, pues esta es la parte más pequeña que se está repitiendo constantemente cuando yo tengo un cristal de pirita. ¿Vale? Entonces, cada una de estas celdas unidades las hemos representado por un cubo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que dentro de una misma dirección vemos cómo se apilan perfectamente unos junto a otros los cubos, que son las celdas unidades, ¿vale? La parte más pequeña, insisto, que se repite. Si lo quiero ver en dos dimensiones, perfecto orden en una dirección, no como a la raya mía, y en la otra. Y en las tres dimensiones, que no es que se vea muy bien, la verdad, porque esto quedó muy oscuro, pasa lo mismo. Quizá esto lo veamos mejor aquí abajo, ¿vale? Que están átomos individuales, no representados por cuadros. Total, que aquí lo importante es que me quede con que hay un apilamiento perfectamente ordenado, ¿vale? Eso es lo importante. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues esto, el mayor secreto es el más sencillo, es la lentitud, ¿vale? Imaginemos que tenemos el Tetris. Al principio, cuando empezamos a jugar a este juego del Tetris, bueno, si alguien no sabe, van cayendo piezas, ¿no? De la parte superior de la pantalla van cayendo piezas que tenemos que ir colocando. ¿Qué pasa? Que al principio caen muy lentas, perdón, con lo cual las puedo colocar perfectamente. A medida que voy avanzando, voy pasando de nivel, lo que ocurre es que van cayendo más deprisa y me van quedando huecos porque no soy capaz de apilarlas perfectamente ordenadas. Pues esto es un poco lo que le pasa a los cristales. Si ellos crecen despacio, les da tiempo a llegar, ver, colocarse exactamente en el sitio que le corresponde y obtenemos un cristal perfecto, ¿vale? Sin ningún tipo de huecos o desplazamientos, que luego al final, bueno, pues van a originar cambios en las propiedades. Entonces, bueno, de hecho en la Universidad de Granada hay una facility, un laboratorio que se dedica al crecimiento de cristales en el espacio, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque la falta de convección favorece muchísimo esa calidad de los cristales. Bien, es verdad que hasta finales del siglo XIX no se cristalizaba nada más que minerales, pero a día de hoy ya se puede cristalizar, vamos, prácticamente todo. Fijaos en la controversia que habrá con los diamantes, ¿no? Artificiales. Bueno, pues todo se puede cristalizar. Por ejemplo, tenemos aquí la famosa sal común que todos usamos en casa, la halita o cloruro de sodio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque esta es la forma, esta es la morfología, ¿vale? Que presentan los cristales, ¿vale? Esto es como yo vería un cristal si lo mirara en el microscopio, ¿vale? Veis que tiene caras planas y demás, y por dentro, ¿vale? Esto es lo que tenemos. Tenemos en este caso, es una estructura cúbica centrada en las caras, porque como veis es un cubo, y en el centro de la cara tengo un átomo, en este caso, de sodio. Y cada átomo de sodio está rodeado, en verde veis aquí, por 6 átomos de cloro. Bueno, entonces, ese cristal tiene su estructura interna, hay una relación entre la estructura interna y el cristal. Otro, por ejemplo, el de hielo, ¿vale? Se trata de estructuras ¿de qué tipo? Hexagonales. ¿Por qué luce así un cristal de hielo? Bueno, pues porque realmente se ha visto que internamente los átomos de oxígeno, ¿vale? Están formando hexágonos, ¿vale? Y eso es lo que hace que tenga forma hexágono. Bueno, pues entonces ya sabemos un poquito qué es un cristal. Hemos visto que se repite, ¿vale? Por tanto, una característica de ellos es la periodicidad. Además, la simetría.
La anisotropía, ¿qué significa esto? Que quizás es un poquito más difícil de ver. Bueno, pues que para romper el cristal, dependiendo de cómo sea la estructura, hay zonas, hay direcciones que son más fáciles que otras. Es decir, las propiedades dependen de la dirección que tomemos, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo estructuras que se hacen en capas, no es lo mismo que intente romper lo que es entre una capa y otra que intente romper en perpendicular, ¿vale? No tiene nada que ver. Entonces, los cristales presentan diferentes propiedades en función de la dirección que se elija. Y están limitados por caras planas, un poquito lo que veíamos al principio, ¿vale? El carbón pues tiene esas partes curvas que ya me están diciendo que eso no tiene mucho orden interno, ¿vale? Algunos ejemplos pues tenéis aquí, en primer lugar, el cuarzo, ¿vale? Después podemos ver, tenéis aquí el cuarzo, la pirita o el rubí, ¿vale? Que son así, pues cristales bastante conocidos que igual no nos habíamos ni parado a pensar que eran cristales. Bueno, pues una vez que hemos visto algunos ejemplos, vamos a ver el verdadero poder de los cristales, por qué realmente son importantes. Si yo tuviera, por ejemplo, un pañuelo de seda y un pañuelo de celulosa y los apuntara con un láser, eso lo podéis hacer en casa, ¿vale? Pues vemos que la seda, el patrón que se observaría en la pared, si primero pasa por un pañuelo de seda, es como una rejilla. Y en cambio en el de celulosa ahí son puntitos sin ningún tipo de orden. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues porque el láser ha pasado previamente por la estructura de esa seda o esa celulosa y eso es lo que ve, ¿vale? Es decir, ¿lo puedo hacer con un láser? Sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo lo que quiero ver es algo mucho más pequeño, como son los átomos que están formando parte de las moléculas, no puedo hacerlo con un láser, no existe microscopio capaz de hacerlo, tenemos de transmisión, pero solo para materiales muy simples, con lo cual la técnica que se utiliza es la cristalografía de rayos X. ¿Vale? Y una vez obtenida la imagen, la foto, digamos, para que nos entendamos, puedo obtener la estructura. ¿Qué pasa? Bueno, pues que exactamente igual que el radiólogo, cuando nos hace una radiografía, podemos ver nuestros huesos, la misma técnica de rayos X la utilizamos en el laboratorio para poder determinar las estructuras de las moléculas, ¿no? De las proteínas, en este caso trabajaba yo con ellas. Bueno, pues eso es básicamente. ¿Y por qué rayos X? Bueno, pues porque su longitud de onda es próxima a la longitud de onda entre los átomos de las moléculas, ¿vale? Bueno, pues los rayos X fueron descubiertos de forma casual por Röntgen, este hombre que en 1895 trabajaba con otro tipo de rayos que eran los catódicos y vio que cuando hacía incidir un rayo de luz sobre un cuerpo opaco, en la pared observaba fluorescencia. Esto le llamó bastante la atención, por lo que siguió investigando en ello y consiguió hacer la primera radiografía. Esto fue, bueno, toda una revolución, fijaros en esos años, en el mundo de la medicina. Fueron entonces muchísimos los laboratorios que se dedicaron a estudiar esto y con el objetivo de también poder hacer radiografías. En España, por ejemplo, el primero que consiguió hacer radiografía fue un laboratorio de Barcelona. Y bueno, les llevaban 50 minutos a hacer la radiografía. ¿Vale? Después, bueno, este hombre, la verdad que le gustaba la investigación, este descubrimiento, bueno, pues fue un gran hallazgo, pero él quería seguir con sus investigaciones, lo cual este descubrimiento le dificultaba bastante seguir en su línea porque se le presentaba allí gente en el laboratorio, quería hacer radiografías, una bailarina que se había clavado un alfiler, que se lo encontrara para poder seguir su trabajo, etcétera, etcétera. Hubo médicos, bueno, pues que aprovecharon esta circunstancia para sacar su propio beneficio y cuando hacían radiografías a los pacientes con la ropa puesta y las monedas también en el bolsillo, podían ver también, además de los huesos, cuántas monedas llevaban, con lo cual le cobraban a cada paciente exactamente el dinero que llevaba en el bolsillo. No así este hombre, que para nada se aprovechó de este descubrimiento, sino que todo lo contrario, cuando recibió el Premio Nobel de Física en 1901, donó su dinero, el dinero obtenido a la universidad, ¿vale? Para la que trabajaba.
Bueno, pues tenemos que un año más tarde de descubrir los rayos X, un niño de solo 5 años, llamado William Lagrange Bragg, se rompió una pierna. El padre, llamado Henry, bueno, pues examinó la fractura con estos recién conocidos misteriosos rayos X, y esto supongo que fue la ayuda para mantener el interés de este hombre, que ya era un químico y científico, en la cristalografía y el análisis estructural. Antes de los Bragg se habla de los Bragg, pues son padre e hijo, se sabía que la materia estaba formada por átomos y moléculas, pero no se sabía absolutamente nada de la distribución de esos átomos en el espacio. Mediante la técnica de difracción de rayos X fueron los Bragg, padre e hijo, Henry Lagrange, los que nos permitieron ver por primera vez la estructura del cloruro de sodio, ¿vale? Y esto les dio el Premio Nobel de Física en el año 1915. Vale, esto es un rayo, lo que realmente hace la difracción. Tenemos un cuerpo, ¿vale? Que es un átomo. Vamos a poner perdonad, es que si no igual no lo veis. ¿Vale? Yo tengo aquí un átomo, ¿vale? Cuando incide el haz de rayos X en este átomo, ¿vale? Lo que pasa es que ese rayo se divide en varios, 1, 2, 3, en 4 rayos se divide. ¿Qué pasa? Pues que la intensidad de ese primer rayo se ve atenuada y así sucesivamente. Cada vez que el rayo se encuentra con algo, es decir, con otro átomo, se va atenuando la señal, hasta que finalmente ha pasado por todos los átomos de la molécula y llega a un detector donde nosotros recogemos todas esas señales. Nos encontramos ahí entonces con puntos más fuertes y puntos más débiles. Cuanto más débil sea el punto es porque ha pasado por más átomos previamente, ¿vale? Esto sería un poquito en qué consiste así a grosso modo la técnica. Vamos a ver entonces qué hacemos nosotros en el laboratorio. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es conseguir un cristal. Y como hemos dicho que el cristal es algo que tiene que ser muy perfecto, busco pureza, ¿vale? Entonces, la sustancia con la que yo trabaje, lo primero que tengo que hacer es purificarla, quitarle todo aquello que no sea la sustancia propiamente dicha. El segundo paso que hacemos es la cristalización, es decir, tengo que, mediante una colección de disolventes y demás, mirar a ver cuál es el más apropiado para conseguir los cristales de la sustancia que yo quiero. Una vez que tengo esos cristales, ya es cuando utilizo la técnica que hemos dicho de difracción de rayos X y finalmente obtengo los patrones de difracción, ¿vale? Que son estas puntitas, perdonad, rojo, ¿vale? Obtengo los patrones de difracción que son estas cositas redondas, que es lo que analizo. Ahí sí que no me voy a meter porque es cuestión de problema de más cosa informática, programas matemáticos, algoritmos y demás. Y a partir de esos patrones, con todos estos programas, llegamos a ver cómo es la estructura de esa proteína en el espacio, ¿vale? Luego hay un servidor que va a ver lo bueno, cuánto de esa proteína es realmente válido y con eso nos dejan construir el modelo final, que es la estructura ya en las 3 dimensiones del espacio. Vamos a ver un poquito a poco cada uno de estos pasos, ¿vale? Sin llegar a profundizar demasiado porque si no se alargaría mucho la cosa. Bueno, pues empezamos con la purificación. Nosotros trabajábamos en el laboratorio en Salamanca con proteínas. Por ello, lo primero era deshacernos de todo aquello que fueran impurezas. Utilizábamos una técnica que era la cromatografía, que consiste en hacer pasar la muestra, que es de proteína con impurezas, por una columna que tiene, vamos a decirlo así, para que entendamos, unas bolitas que dificultan el paso de las sustancias a través de ella. Entonces, la proteína representada en azul, ¿vale? Va, como es más grande, va pasando, tiene un recorrido más corto porque no puede ir por todos los sitios que quiere y se recoge antes, mientras que las impurezas, que son menores, pueden escabullirse por todas partes, hacer un recorrido mucho mayor para llegar al mismo sitio. Por lo tanto, en primer lugar se recoge la proteína y luego ya salen lo que son las impurezas, ¿vale? Ya tengo entonces mi proteína pura, libre de todo aquello que le puede perjudicar a la hora de obtener un cristal. Vamos a cristalizarla.
Bien, pues aunque existen varias técnicas para la cristalización, vamos a hablar ahora de una muy sencilla, que consiste en que tengo, imaginaros una hoja de papel, pero en vez de papel que sea de vidrio, ¿vale? Entonces yo ahí pongo una gota de mi proteína, que es líquida, pongo una gota de mi proteína y una gota de el disolvente. Y después a esa lámina, ¿vale? En este caso de vidrio, le doy la vuelta y la coloco, como veis aquí, sobre un recipiente que está lleno de... ¿vale? Sobre un recipiente que está lleno de el disolvente, ¿vale? Aquí tengo la gota de proteína y disolvente y aquí tengo todo el disolvente. ¿Qué pasa? Bueno, pues que como esto no está herméticamente cerrado, se va a ir evaporando el disolvente lentamente y eso va a generar que mi proteína, al no tener líquido alrededor, solidifique y forme lo que es el cristal. Esta sería la apariencia que tienen los cristales, ¿veis? Esta sería la gota que yo he echado y estos son los cristales que se van formando, ¿vale? Veis que hay algunos, bueno, pues los hay no muy allá, pero los hay que están bastante bien, ¿no? Este, como veis, se ve perfectamente esa simetría, esas caras planas. Bueno, luego los hay así, bueno, por ejemplo este pues es un cristal pues malo, como vemos no tiene esa perfección y esa perfección externa ya nos está dando un indicativo de la interna, incluso aquí detrás de este hay otro, ¿vale? Hay algunos que están bastante bien, este también podemos apuntar que será un buen cristal, ¿vale? También, bueno, pues entonces un poquito, ya con el microscopio podemos seleccionar a priori esos cristales que tenemos, cuáles pueden difractar mejor. Vale. Vamos ya entonces a la difracción. Se miden los cristales en el difractómetro, pero bueno, para ello lo primero que tengo que hacer es coger ese cristal, veis que no sale un cristal único, ¿vale? En una gota que yo pongo de proteína hay muchísimos cristales, como acabamos de ver. Entonces lo primero que tengo que hacer es coger solamente el cristal que a mí me interesa, es lo que se conoce como cazar o pescar el cristal. Y para eso se utiliza un lazo, ¿vale? Que tiene, sería algo como esto, ¿vale? Esto lo tendría que hacer al microscopio porque son cristales súper pequeñitos y con este loop cazar el cristal ahí dentro. Una vez que lo tengo, ¿vale? Esto lo colocaría aquí. Aquí hay un imán donde yo coloco ese loop, ¿vale? ¿Lo veis? Y este es en amarillo mi cristal. Una vez que yo tengo aquí el cristal, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues que el haz de rayos X, este que veis aquí, incide en la muestra, ¿vale? Y ocurre lo que decíamos, se van difractando los rayos, debilitando, llegan al detector y este es el espectro que yo obtengo, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues que el cristal lo vamos a ir, para hacer una medida muy buena, lo vamos a ir rotando de un grado, de grado en grado, hasta obtener los 360 grados, ¿vale? En todo momento tenemos también aquí un flujo de nitrógeno líquido que lo que hace es enfriar la muestra, ¿vale? Porque al final, bueno, pues es cuestión de que se nos va calentando y se puede, incluso al final en algunas se ve que se ha ido quemando y se ven demasiado oscuro, todo aquí se sale una banda muy oscura porque ya está quemado el cristal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es así lo que hacemos en este campo. Y esto sería, bueno, por la realidad del difractómetro, tendríamos aquí el flujo de nitrógeno, tendríamos aquí la proteína y aquí tenemos nuestro detector y aquí el haz de rayos X, ¿vale? Bueno, pues medir un cristal, bueno, pues lleva bastante tiempo, pero se puede hacer en cualquier laboratorio que disponga de un difractómetro, como el que había, por ejemplo, en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca o el Instituto de Biología Molecular y Celular de Oporto, ¿vale? Tenemos, pero ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues que tenemos, como si dijéramos, los sincrotrones, que serían pues como las grandes catedrales, ¿no?, de la cristalografía. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que allí los electrones son acelerados a unas velocidades altísimas, próximas a la de la luz, ¿vale? Y se van moviendo en campos magnéticos. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que cuanto más rápida sea la velocidad de estos electrones, ¿vale?, más pequeña va a ser, las cosas que pueda detectar más pequeñas van a ser, de menor longitud de onda. Con lo cual esto nos da una resolución fantástica para ver las estructuras. En España tenemos un sincrotrón ya que está funcionando desde
no lleva, desde el 2012, quiero recordar, en Barcelona. Y bueno, pues antes íbamos normalmente pues, al Soleil de París o al ESRF que está en Grenoble, es donde solíamos ir por proximidad desde España. Y hoy, bueno, pues ya contamos con esta unidad de sincrotrón en España, en Cataluña. Bueno, ya he conseguido entonces todos mis patrones de difracción y voy ahora a ver qué puedo hacer con ellos. Bueno, pues programas informáticos, como decía, llegamos a partir de estos puntos obtener lo que es la estructura. Ya la tengo y ahora la vamos a validar. Hay un servidor que es el Protein Data Bank, banco de datos de proteínas, en el que se van depositando todas aquellas estructuras que se van descubriendo, ¿no? Recientemente había 145.000 estructuras, pero lo llamativo es que de todas estas, el 90% están resueltas utilizando la técnica de la que estamos hoy hablando, que es la cristalografía, ¿vale? Aquí podemos ver cada una de las estructuras, quién, cuándo, qué método utilizo para resolverlas, mucha información podemos obtener de cada una de ellas. Es una base de datos realmente, ¿no? Bien, pues veamos algunos cristales que bueno, pues han cambiado nuestras vidas, ¿no? Pues la estructura, por ejemplo, de la hemoglobina, que transporta, la encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta los órganos, y el dióxido de carbono en sentido contrario, o la mioglobina, que es un poco la que se encarga del almacenamiento, ¿no? La responsable de almacenar ese oxígeno. También se resolvieron por cristalografía de rayos X por los químicos británicos Max Perutz y John Kendrick, y también fueron objeto de premio Nobel de Química en 1962. Este hombre, Max Perutz, fue nombrado mentor de quien descubriera el ADN, ¿vale? La cristalografía jugó un papel crucial en el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, ¿vale? El premio Nobel se lo llevaron Watson y Crick, pero, como digo, bueno, una contribución muy, muy importante, la que les dio pie a pensar en esa doble hélice, fue una foto, ¿vale?, que hizo Rosalind Franklin en su laboratorio. Es la famosa foto 51, que fue un poco la que les dio las pistas, ¿no? Había dos laboratorios, ¿vale? Watson y Crick trabajaban en Oxford y Rosalind Franklin en Cambridge. Ambos ya habían conseguido cristalizar la estructura del ADN, habían purificado y cristalizado. Pero los mejores diagramas de difracción, probablemente por tener mejores cristales, los obtuvo Rosalind Franklin. Y esa foto es la que sirvió de inspiración para esta estructura de doble hélice. Cuando recibieron el premio Nobel, Rosalind Franklin había fallecido años antes, pero tristemente, que sepa yo, solamente una vez, y así como muy ligeramente, hicieron mención a esta compañera Rosalind Franklin por su contribución, ¿vale? Recientemente, hace 10 años, tenemos otro descubrimiento muy importante en el mundo de la biología molecular, y es los ribosomas, que son grandes complejos moleculares que están formados por ácido ribonucleico y se encargan de producción de proteínas en todas las células vivas. Tienen un tamaño enorme, unas 40.000 veces mayor que el cloruro de sodio. Y el comprender estos procesos, su pelegado, su degradación, ha permitido avanzar muchísimo en el entendimiento de enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer. Resolver esta estructura de esta inmensa máquina molecular ha sido uno de los últimos logros de cristalografía, y bueno, le otorgaron el premio Nobel, como he dicho, en 2009. Bueno, no voy a leer los nombres porque probablemente no se entiendan menos que si los leéis ahí, ¿no? Sí que es un grupo de científicos que trabajan en un laboratorio de Estados Unidos. Bien, pues ¿qué es lo que hacíamos en el laboratorio de Salamanca, en el Centro de Investigación del Cáncer? Bueno, pues trabajábamos con unas proteínas que están en los semidesmosomas de la piel,
¿vale? Si esto es la piel, digamos que son esto que tenemos aquí debajo puesto en rojo y con esas ramificaciones en azul que es la queratina. Si yo amplifico estos semidesmosomas, me encuentro con todo esto así dibujado un poquito esquemáticamente para que nos entendamos. ¿Por qué son importantes los semidesmosomas de la piel? Bueno, pues porque mantienen a las células unidas y cuando se alteran estos semidesmosomas nos encontramos con la metástasis tumoral. Entonces, hay varias proteínas, como veis, que juegan aquí un papel fundamental en mantener la estructura de estos semidesmosomas y el encargo que yo tenía era resolver la estructura de esta pequeña parte que es la integrina beta 4. ¿Vale? Esta que está aquí en verde, esta es la que yo tenía que resolver. Y bueno, ya se preveía que interaccionaba un poquito con esta otra proteína que es la plectina, con esta otra BP180 y BP230, incluso con alfa 6 y no se sabía si también la tetraspanidad 351 tenía algún papel o no en beta 4. Entonces, esta es la estructura que nos llevamos una sorpresa porque en principio, en principio se pensaba que era una estructura alargada y una vez resuelta la estructura pudimos ver que mientras que los dominios 1 y 2 sí estaban uno a continuación del otro, en los dominios 3 y 4 se observaba que se replegaba la última parte, ¿vale? Se replegaba sobre sí misma. Esto daba lugar a interacciones entre los átomos de la propia proteína. Y esto ha sido crucial para que la proteína haga su función, ¿vale? Que es la unión celular. Para eso nos sirvió. Pues bien, si me interesa que la proteína deje de hacer su función, lo que tendré que hacer entonces es bloquear esta región de unión, ¿vale? Que es la necesaria para hacer la función. Y esto es uno de los puntos clave en el diseño de fármacos que a continuación veremos. Bien, ya sabemos entonces que los cristales se caracterizan por ese orden interno y como consecuencia tienen orden externo, que los podemos medir por difracción de rayos X para conocer esa estructura interna en profundidad. Y todo esto, ¿para qué me sirve a mí? ¿Cuál es el día a día de este campo? Bueno, pues vamos a ver ahora las aplicaciones que tiene, ¿no? Algunas de las aplicaciones que tiene, que son muchísimas. Como veníamos introduciendo, en el diseño de fármacos, así a grosso modo lo que se hace es por una par, se consta de 3 partes, a ver si me centro. Estudiamos la estructura de las moléculas implicadas, vemos los efectos biológicos de los principios activos y luego ya diseñamos y producimos el fármaco en ese contexto que previamente hemos visto. Bien, pues la cristalografía está implicada tanto en el primero como en el último de los pasos. Bien, las células de cáncer, por ejemplo, se reproducen de forma muy rápida, pero si yo conozco la estructura, puedo impedir que esto ocurra. ¿Vale? ¿Cómo? Diseñando fármacos cuya función es el bloqueo. ¿Qué pueden bloquear? Bueno, pues pueden centrarse en bloquear una parte de la proteína, el sitio de unión de la proteína, que es lo que hace que interaccione con otra para poder hacer su función, o puede bloquear proteínas que actúan en cascada. Es decir, que una proteína activa la siguiente y así sucesivamente. Entonces, en este caso, en concreto, lo que hemos hecho son proteínas que actúan en cascada y una vez que todas las proteínas han hecho su función, obtenemos la división celular. ¿Qué hacemos? Pues bueno, bloqueamos la primera proteína para que no puedan seguir actuando y no haya división celular, es decir, no se reproduzcan estas células. Bien, pues tenemos aquí una proteína en verde y miramos a ver en qué sitio realiza su función y comprobamos que la función la realiza en esta parte. A ver, perdonad porque es que si no, igual no. ¿Vale? Vemos que la proteína, las partes de la proteína implicadas en su función están en esta zona. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Bien, pues buscar algo, ¿vale? Que a esta zona le encante. Bueno, pues por ejemplo, si esta es una molécula polar, va a encajar bien con algo polar. Si por aquí tengo un residuo polar con apolar, entonces diseñaré específicamente un fármaco que encaje aquí perfectamente, que la proteína esté encantadísima de estar a su lado y entonces no pueda interaccionar con la otra parte de la proteína
y con lo cual no pueda realizar su función, ¿vale? Así a priori esto es lo que hace la farmacología y por supuesto que la cristalografía tiene un papel muy importante para avanzar en este campo, ¿vale? Por ejemplo, John Delis, que es un anticancerígeno muy potente, pues fue necesario conocer su estructura también por rayos X. Se han diseñado antivirales contra el VIH, que es una enfermedad ligada al mal funcionamiento de una proteína. Bueno, pues una vez cristalizados, vemos el sitio activo donde está, lo bloqueamos y se cura la enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, pues hombre, luego tiene sus complicaciones como todo, pero esta es la parte donde la cristalografía ejerce su contribución. Bueno, aquí tengo la estructura también, bueno, de algunos, para que veáis, por ejemplo, del paracetamol, que se utiliza con bastante frecuencia, ¿no? Que es un analgésico y antipirético. Esta es la estructura que veis que se repite constantemente, ¿no? Esta es una estructura y así es como se repite. Cuando hablábamos antes de anisotropía, pues fijaros, probablemente si yo quiero por aquí, si yo quiero por aquí romper esta proteína, podría hacerlo, pero lo que no podría es... ¿Vale? Si yo quiero esta proteína romperla por aquí, pues lo tendré bastante fácil. Lo que no tendré tan fácil, a lo mejor, es de romperla por aquí, porque las interacciones vemos que son más fuertes. Otra estructura, por ejemplo, el ibuprofeno, el antiinflamatorio también muy conocido, la acetilcisteína, que es el mucolítico, esa sería su celda unidad. La amoxicilina, que es un bactericida, el lorazepam, un ansiolítico. Bueno, y así podríamos seguir con unos cuantos, ¿no? Pero bueno, vamos a otra aplicación que sería el cristal líquido, ¿vale? Esto que tenemos ahora en las pantallas, en tantos sitios, bueno, pues al final funcionan porque tienen cristal líquido. La propia palabra lo dice, tiene cristales, pero es líquido, es sorprendente, ¿no? Es como un poco chocante porque hemos dicho que el cristal está perfectamente ordenado, pero si yo me fijo en un líquido, ¿qué pasa? Bueno, pues que se adapta perfectamente a la forma del recipiente que lo contiene, ¿vale? Es un fluido, con lo cual choca un poco, ¿no? que está líquido. Bueno, pues fue descubierto por el botánico austriaco Friedrich Reicher en 1888. ¿Y qué pasó? Bueno, pues vio que una estructura derivada del colesterol, cuando era sólida, cuando la calentaba a su temperatura de fusión, no se convertía en líquido, sino que se formaba una especie ahí de pasta blanquecina y ya finalmente, pasado un tiempo y aumentando bastantes grados por encima la temperatura, ya tenía el cristal, o sea, el líquido, perdón, totalmente transparente. Bueno, pues si uno lo piensa, bueno, se llamaba, no sabían un poco qué era esto hasta que vieron que era un estado intermedio entre lo que es el sólido y el líquido. Y esto tiene unos beneficios pues bastante sorprendentes, ya que dentro de la misma sustancia que es este cristal líquido podemos disponer del orden orientacional que nos proporciona el sólido y a la vez de esa fluidez que tienen los líquidos. Con lo cual estamos ahí en un campo que ha dado muchísimo juego. Vamos a ver ahora por qué, ¿vale? O sea, su interés radica en que tiene las características de los sólidos cristalinos presentando diferentes propiedades en diferentes direcciones, la anisotropía que hablábamos, y también tiene propiedades de los líquidos, como son la movilidad y la fluidez. Esto es lo que hace que sean muy utilizados, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Bueno, pues principalmente el cristal líquido está formado por moléculas alargadas. ¿Y qué pasa? Que cuando yo aplico un campo eléctrico cambia rapidísimamente en cuestión de milisegundos la orientación de estas moléculas. Entonces, si yo quiero cambiar esta orientación, utilizando polarizadores y filtros de colores, puedo cambiar la orientación de esto, lo que nos va a dar lugar a diferentes imágenes y colores. Es decir, esta regulación, ¿vale? Es decir, el cristal líquido puede regular el paso de luz y esta regulación puede ser diferente en cada uno de los píxeles de la pantalla, en cada una de las mini partes de la pantalla, por ejemplo. Y si aplicamos o no campo eléctrico, lo que digo, selectivamente a cada uno de los píxeles, va cambiando rápidamente la orientación de esas moléculas en cuestión de milisegundos y hacen que unas interactúen y otras no con la luz
y además si pongo filtros de colores, que unas imágenes hagan en un color y otras en otras. Con esto es con lo que obtenemos las imágenes, ¿vale? ¿A qué aplicamos esto también? Bueno, pues además de pantallas de calculadoras, despertadores, salpicaderos de coche, las televisiones o los móviles, también lo utilizan en ventanas inteligentes, ¿vale? No he puesto aquí la foto, le llaman ventanas inteligentes, no es que se abran solas ni nada de esto, simplemente que controlan el paso de luz. Si no se aplica campo eléctrico, ¿vale? Los cristales líquidos son translúcidos, no hay transparencia, no entra la luz. Pero si aplico el campo eléctrico, las moléculas de ese cristal líquido se orientan en la misma dirección, por lo que dejan pasar la luz, se vuelven transparentes. Por tanto, tengo una ventana que ella sola sabe si es transparente u opaca según el voltaje que yo le aplique. También en este campo, si ponemos un centro quiral que haga esas moléculas, es decir, ponemos algo que a esas moléculas les haga girar en torno a un centro, se genera una hélice con un sentido de giro determinado. Y esto se caracteriza, esta hélice, porque cuando llega ya la luz se produce una reflexión selectiva de la luz. Es decir, selectiva en función de ¿qué? De la temperatura. En función de la temperatura que tenga ese cristal líquido, ¿vale? Va a reflejar uno u otro color. Esto es lo que hace que funcionen los sensores de temperatura, se pueden aplicar pues, a los termómetros, ¿no? Más que está en este campo, dentro del cristal líquido tenemos lo que se llama un polímero con propiedades mecánicas excepcionales, comparado con el acero, se llama Kevlar, ¿vale? Y lo que hace es que las moléculas se orientan de forma longitudinal y se organizan a lo largo de un radio y del eje de fibra. Y esto hace que tenga propiedades tensibles, con lo cual se utilizan para guantes, porque si yo intentara cortar en el sentido que normalmente se corta los dedos, no conseguiría pasar el guante, ¿vale? Aunque parece un guante sencillo, pues no lo es de este material, Kevlar, que tiene cristal líquido y no se puede, es muy difícil de poder cortarse con él. Luego también, que se está investigando, bueno, pues se está mirando a ver de qué forma se puede hacer que los cristales tengan forma de banana, es decir, que en la zona central conseguir una curvatura de 120 grados, ¿vale? Lo cual haría que responda mucho más rápido a campos eléctricos, lo cual sería muy útil en el tema de telecomunicación, computación y demás. Se está mirando también cómo ponerlos en tipo columna, bueno, ya se están poniendo, lo cual mejoraría la conducción iónica y eléctrica, y esto lo hace interesante en el campo de los semiconductores, ¿vale? Lo cual se aplica a las células fotovoltaicas, ¿vale? Está ya también utilizando ese cristal líquido para células fotovoltaicas. Vamos a hablar ahora de ellas. Las células fotovoltaicas transforman directamente, ¿no?, la radiación solar en energía eléctrica, y para ello utilizamos un panel fotovoltaico que tiene un cristal, ¿vale? Ahí está nuestra labor, en este cristal, ¿vale? Este cristal, bueno, normalmente suele ser de sílice, pero como acabamos de ver, están también empleando el cristal líquido, ¿vale?, para ello, y también se utiliza el de arseniuro de galio, que está dando mejor eficiencia. Entonces, ¿qué pasa con el panel fotovoltaico? ¿Cómo funciona? Bueno, pues una parte de la celda se construye con un material semiconductor al cual le sobran electrones, que es este. El semiconductor tipo N, que tiene por aquí estos puntitos verdes, son electrones que tiene a mayores. Y por otra parte, al lado tenemos otro material semiconductor, que es el tipo P, al cual le faltan electrones, lo que tiene son huecos, ¿vale? Entonces, cuando se unen y llega la luz, los fotones de luz lo que hacen es ceder su energía a los electrones del semiconductor N, y los cuales, al tener energía, se van a mover ¿desde dónde? Desde la parte N hasta la parte P del circuito eléctrico, y así es como se genera la corriente eléctrica. ¿Dónde está la labor aquí del cristalógrafo? Bueno, pues mirar a ver cómo dopar estos semiconductores, ¿vale? Y además ver qué cristales se pueden utilizar de otros semiconductores
que puedan facilitar o mejorar el rendimiento de estas placas. Ahora mismo la eficiencia de conversión está en torno al 22% cuando se utilizan cristales de silicio, y en torno al 30% si lo que utilizamos es arseniuro de galio. Y se sigue investigando en este campo porque, bueno, ahora es un tipo de energía que, bueno, por el tema de la sostenibilidad y demás, pues se está investigando mucho en ella. Sin irnos tan lejos a temas farmacéuticos, temas energéticos, vamos a hablar de otro uso, quizá más sorprendente, de la cristalografía, ¿vale? Y es en los cosméticos. Bueno, pues ¿quién no sabe lo que es la máscara de pestañas o rímel? Pues bien, el decir que hace tiempo, desde los egipcios, ya se han utilizado minerales para la cosmética. El famoso negro de ojos se conseguía con el sulfuro de plomo, y hoy en día pues ya la calidad del cosmético está ligada a la forma y el tamaño de los cristales. Fijaos que si el cristal que forma esa máscara tiene una forma más isométrica, ¿vale? Va a ser más difícil que fluya con el sudor entre los surcos de la piel, ¿vale? Más difícil que se corran las formas cristalinas alargadas en forma de prismas y agujas, pues ya es más fácil que se vaya el rímel, ¿no? Y por otro lado, muy curioso esto, ¿no? Porque el color de los cosméticos está relacionado con el tamaño de los cristales, ¿vale? Es decir, una misma sustancia, dependiendo del tamaño que tenga el cristal, adquiere uno u otro color, ¿vale? Entonces, fijaros la importancia o lo que se puede trabajar aquí con los cristales para conseguir mejorar el tema de la cosmética. También es verdad que se utilizan otras veces pigmentos inorgánicos, como pueden ser los óxidos de hierro o de titanio, que aportan los colores negro y tal, pero en esto es así lo sofisticado en cosmética viene siendo esto. Alguien puede decir, bueno, a mí todo eso me queda muy lejos, ¿vale? Pero tu propio cuerpo no está tan lejos de ti, ¿no? Bien, pues aquí tenemos también un papel crucial que están jugando los cristales en nuestro propio cuerpo. Nosotros nos ponemos de pie, nos erguimos porque tenemos un esqueleto de cristales de fosfato de calcio y tenemos equilibrio porque tenemos cristales también de calcita, que son los que hacen que podamos mantener el equilibrio, ¿vale? Y luego tenemos, aquí he sacado una foto, he cogido una foto en la cual se muestra un corte de una muestra de hueso. El fosfato cálcico, como vemos, que es el cristal que lo forma, está organizado en capas concéntricas alrededor de un canal, dejando un canal central para que pasen por ahí los vasos sanguíneos. Bueno, perdón. También hay otros cristales en nuestro cuerpo que son, bueno, pues consecuencia de un mal funcionamiento, los cristales patológicos que se llaman. Tenemos, por ejemplo, los cálculos renales, ¿vale? Que están asociados con cristales, bien sea de oxalatos cálcicos, fosfatos, luego tenemos el ácido úrico, ¿vale? También es una enfermedad reumática de tipo metabólico y está asociada a la ausencia de la uricasa, que es una proteína que se encarga de normalmente degradar este cristal de ácido úrico. Cuando eso falla, pues tenemos los uratos. Y luego tenemos también las agujetas, que sí es verdad que se han asociado más a los cristales, ¿vale? Y otra aplicación que a mí esta me sorprendió muchísimo es en la alimentación, ¿vale? También tenemos cristales en la alimentación. No solamente las vitaminas, las proteínas, los fermentos, se pueden tratar los fermentos lácticos para elaborar quesos y manteca de cacao, por ejemplo. Pues bien, la manteca de cacao cristaliza en 6 formas diferentes, ¿vale? Pero solo una de ellas es la que consigue, que es la 5, es la que consigue que el chocolate tenga ese aspecto exterior que vemos en las tabletas, pero a la vez, nada más entrar en contacto con la boca, sea capaz de fundirse, ¿vale?
Entonces, hoy vamos a hablar de esas 6 formas cristalinas de la manteca de cacao que junto con azúcar cristalino y polvo forman el chocolate sólido que tanto nos gusta. Dependiendo de la temperatura a la que se temple, se obtienen esas formas cristalinas de la manteca del cacao. Cada una tiene propiedades distintas y la quinta se caracteriza por eso, ser una textura suave, brillante, cruje al romperse, ¿vale? Esta es la que todos queremos. Bueno, pues un poquito hasta aquí llega mi charla de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí, por su interés en el maravilloso mundo de la cristalografía. Espero que esto les haya gustado y les haya despertado un poquito su curiosidad por este mundo tan fascinante que es el de los cristales que nos rodean. Muchas gracias y hasta la próxima.